Pero vino Monsanto y olé, y se puso a investigar, y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco. De arena. Minutos pasaron de las 10 de la mañana, venimos de haikus, de Brasil, de jardines y de deseos, y le vamos a dar la bienvenida a Pato para que nos lleve a desear algún territorio posible. Buen día, Pato. Que pase, ¿no? De los jardines a nuestros territorios. Buen día, Vani, buen día, Julia, buen día, María, en la operación. Vamos a empezar a saludar a María, que nunca la saludamos. Sí, muy bien. Acá andamos. Más cerca, nos mudamos al Magro, así que... Ya está por acá. Sí. Estás por acá cerquita. Bueno, en algún momento, en alguna pedaleada que quede de paso, tocamos un timbre. No como Julia, que se mete en otros edificios, sino vamos a tocar el timbre en el lugar adecuado. Bueno, dale. ¿Cómo? Bueno, hoy, bien, hoy estamos con ganas de charlar sobre otros modos de producción de alimentos, otros modos de habitar, de relacionarnos con el entorno. Casi siempre en este segmento, en esta columna, estamos plagados de pálidas. Si no es un acuerdo porcino con China, es una minería devastadora o el cambio climático que amenaza con extinguirnos. Bueno, no vamos a ser tan dramáticos, vamos a focalizarnos en el aquí y ahora, y estamos en comunicación para buscar estos modos de producción y de relaciones distintas con Augusto Colagioia, que es ingeniero agrónomo. Buen día, Augusto, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la intención inicial de charlar con vos era adentrarnos en el tema llamado agroforestería o agrofloresta, una técnica venida desde Brasil, y bueno, creo que vamos a charlar de varias cosas más, así que bienvenido. Y si querés contarnos un poquito sobre agroflorestería, agroforestería. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar y a hablar, a contar esto, que me parece re importante para digamos, el aspecto que vos, en relación a los aspectos que mencionabas. En general siempre hablamos mucho más de las cosas malas que de las buenas, y esto es una propuesta. Yo quizás hablo mucho de agrofloresta, le llamo así, pero es el nombre en portugués. Pero acá en Argentina trato de mantenerlo para darle un carácter internacional a la palabra, digamos, así como una hermandad latinoamericana que siempre habla del mismo, le pone el mismo nombre a una idea, ¿no? Pero también hablo desde la agroecología, que creo que es como la ciencia y la práctica al mismo tiempo, y el movimiento, que es la definición que integra a la agrofloresta. La agrofloresta básicamente es como una propuesta que trata de integrar el árbol a los sistemas de producción. El sistema de producción de lo que sea, pero con el árbol. Ese es el gran resumen. Y dentro de las ideas principales de la agrofloresta está también imitar la dinámica de los ecosistemas naturales. Como imitar la naturaleza, digamos. Uno estudia, esta propuesta busca estudiar en cada lugar cómo funciona ese ecosistema, ¿no? Cómo funcionaría naturalmente, y con los manejos, con las intervenciones humanas, replicar todos esos procesos. De forma tal de que, estamos haciendo intervenciones humanas, vamos modificando el ambiente, vamos a extraer algo que lo vamos a usar como comida, como fibra, como medicina, pero como estamos funcionando en la misma dirección que de la dinámica del ecosistema natural, en vez de generar algo negativo, un disturbio negativo, una pérdida de energía, de carbono, degradación, lo que estamos haciendo es regeneración, que un poco es con lo que trabajo.
Muy bien, o sea, no hay otras formas de producir que no sea una sola especie en cientos o miles de hectáreas. ¿Hay otras formas entonces? Claramente. Lo que pasa es que, bueno, acá la historia siempre la cuenta, digamos, quienes ganan o quienes son dueños de la mayor parte de los medios. Y claramente la gente que estamos en sistemas alternativos, entre aspas, ¿no? En sistemas que no van en las líneas, llamémosle hegemónicas, como quiera, el modelo convencional, le decimos, estamos poco visibilizados, o sea, durante mucho tiempo no tuvimos visibilidad. Ahora, con todo el problema ambiental, todas estas ideas de trabajar la tierra de otra manera, de poner también a la parte social y humana en el centro, digamos, porque muchas veces se habla del modelo de producción como si fuera plantar un tomate y cosechar, y ahí en el medio siempre están las personas. Y para esta idea la persona está siempre en el centro. La persona, más que en realidad no se habla de la persona, sino que hablamos de la comunidad, ¿no? Como una idea siempre colectiva. No va solo, no es cómo producir, sino es con quiénes y de qué manera. Claramente hay muchas formas de producir. La agroecología, ¿no? Habla de eso, y bueno, vos me contabas ayer que sos parte de la RENAMA, la Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología. Nombre largo. Sí, nombre largo, pero tenía que mencionar a todos, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Formo parte de esa red y bueno, un poco gracias a la Universidad de La Plata que me dio, o sea, yo salí de una familia de familia así de la agricultura, 4 generaciones. El primero que voy a la facultad y conocí la agroecología, porque no la conocía. Con 18 años entré a la facultad, ni idea qué era, y la conocí en la facultad. Así que muy agradecido con la universidad que no solamente, digamos, de forma pública, gratuita me deja estudiar, sino que me hizo conocer esto, que a lo que hoy me dedico y me apasiona mucho. Quizás fui a estudiar por inercia, por mandato, y hoy disfruto mucho de lo que hago. Y la agroecología justamente tiene esa particularidad de que tiene una mirada mucho más integral, o una mirada holística, como se dice ahora, en donde tratamos de considerar todas las dimensiones. La ecológica, ni hablar, siempre poniendo en el centro este concepto de el ser humano hasta el momento generó problemas y degradación, pero puede generar cosas buenas. El ser humano, las intervenciones humanas pueden ir en línea con lo que la naturaleza haría, o puede potenciar los procesos naturales y se puede regenerar. Entonces puede haber un mejor ciclo del agua. Cosas locas como podemos generar lluvias. Si nos pusiéramos de acuerdo, podríamos hacer que llueva más. Eso es así. Pero bueno, saliendo de lo ecológico también está lo social, y creemos que la dimensión social se ha subestimado mucho, y quizás hoy, justamente con la agrofloresta, cuando trabajé en Brasil, una de las cosas que más se hacía era la formación de cooperativas o de organizaciones. Entonces había un sistema de producción muy bueno, súper ecológico, pero muchas veces el producto quedaba en el camino, ¿no? O no llegaba a las personas, o no recibía el precio justo. Y la organización, por parte de las personas, formando una cooperativa o la comercializadora o lo que sea, era lo que cambiaba todo. Y la otra dimensión, y que muchas veces también se subestima, es la económica, que esto es una actividad y tiene que tener una renta que le permita a quienes producen tener una vida digna, digamos. O sea, hoy pasa que mucha de la gente que vive de la agricultura a escala planetaria, mucha de la gente que vive, o sea, una parte importante de la población pobre y que pasa hambre en el mundo vive en zonas rurales y trabaja en la agricultura. Es una locura eso. Y en parte tiene que ver con el modelo económico, digamos, que la agricultura no es rentable para la mayoría de las personas, para los que tienen en pequeña escala sobre todo. Me hiciste acordar a una vez leyendo a Manu Chao, hablaba de que había, no me acuerdo si era en qué país era, en Nicaragua me parece, o en El Salvador, bueno, no estoy seguro, pero que era más cara la leche
de El Salvador, tomada en El Salvador, que la leche de otro país creo que de Europa, que llegaba importada. Bueno, estoy improvisando memoria y puede fallar, pero era algo así, ¿no? Como que a veces los manejos económicos generan un subsidio por un lado y no subsidios, digamos, perjudicando a otros, digamos, a los productores que están incluso en la zona, como también desde las políticas públicas se puede fomentar o incluso perjudicar por acción u omisión. Sí, tal cual. Para quien le interese este tema, les recomiendo que miren o que busquen los 10 principios, los 10 elementos de la agroecología, que es un texto que está en FAO, digamos, es un texto de FAO elaborado por un montón de organizaciones y gente que está en el movimiento agroecológico así a escala mundial, y ahí se habla de estos aspectos. Por eso yo mencionaba el tema de la rentabilidad o también mencioné el concepto de precio justo, porque de nada sirve producir un alimento súper saludable, cuidando el ambiente y todo, si después el precio que recibís no tiene absolutamente nada que ver con los costos de producción que tuviste. La remuneración al trabajo, todo el costo. Pongámoslo en claro, por ejemplo, un sistema convencional, el sistema que predomina hoy en región pampeana, produce a un cierto costo que es el que maneja todo el mundo, ¿no? Tengo que pagar los insumos, tengo que pagar el combustible, bueno, el trabajo, lo que sea. Pero hay ahí un montón de costos ocultos, hay un subsidio del ambiente en la producción de los alimentos. El ambiente está subsidiando el valor de los alimentos. En cambio, en un sistema agroforestal, al contrario, digamos, la persona que trabaja, por ejemplo, plantando árboles y produciendo frutos que tienen otro tipo de valor, ¿no? Un valor diferente, además de lo nutricional, tienen otro valor porque te comes una nuez pecan, ¿no? Un sistema agroforestal que produce nuez pecan. Esa nuez pecan tuvo todo un trabajo manual, tuvo insumos que también se compraron, ¿no? Insumos, digo, me refiero a, no sé, o un abono o herramientas, lo que sea, y a su vez ese sistema agroforestal estuvo, por ejemplo, bombeando carbono que estaba en la atmósfera y lo depositó en el suelo, o sea, fijó carbono, está contribuyendo con el cambio climático, está dando un servicio ecosistémico. La persona esa está, por ejemplo, esa nuez pecan no está sola, sino que está asociada con árboles nativos, entonces esa persona está cuidando la biodiversidad, está creando nichos para polinizadores, y esos polinizadores aumentan las cosechas, por ejemplo, está dando un servicio a la comunidad entera, y por eso no se le paga, ¿no? Quizás en un mundo más lindo, en el que nos imaginamos, todo el mundo haría estas cosas sin pedir nada a cambio, ni hablar, ¿no? A lo que yo quiero llegar no es a que hay que cobrar eso, sino que realmente tiene que haber un reconocimiento de la sociedad para quienes cuidan la tierra y brindan todos estos servicios, y a su vez se le tiene que pagar el precio justo que les permita tener una vida digna. Muchas veces, y para cerrarlo con lo que vos decías, muchas veces los precios de los alimentos, por especulación, vamos a hablar de, no sé, la almendra, y la almendra es re cara porque hay un cierto público que compra la almendra, y entonces está dispuesto a pagar tanto dinero y entonces se hace cara, no tiene nada que ver con el costo de producción. Y por otro lado, no sé, un tomate es barato en relación a lo que cuesta producirlo porque está subsidiado por el ambiente. Quizás el tomate debería ser más caro. Por eso cuando a veces se va al mercado y uno dice, qué cara esta fruta orgánica. Y bueno, por ahí la fruta en realidad tiene el precio correcto, ¿sí? Sí, y quizás te sale esas 3 frutas, ponele 3 frutas que te parecen caras, sale lo mismo que un alfajor, o más barato incluso que un alfajor. A veces vemos como, qué caro está esto, y bueno, por ahí después vamos y compramos un paquete de papas fritas industriales que son 30 gramos por 150 pesos. 30 gramos de papa. Bueno, en fin. Quería volver a un poco a cómo es el espacio físico y la dinámica de trabajo en un lugar donde se produce con agrofloresta. Yo he visto así algunas imágenes de hileras bastante largas de, bueno, un banano, al lado una hilera bien larga de acelga, al lado otra hilera, no sé, bueno, contanos vos un poquito más.
Bien. Bueno, primero, para la gente que está escuchando, les recomiendo que vean un video que resume un poco esto, que se llama Vida en Sintropía, o está en inglés también el título, Life in Syntropy. Un poco resume la idea de la agrofloresta y presenta ahí al maestro que yo tuve, y bueno, hay otros chicos también que están en el video con quienes trabajé. Yo vi ese video y eso fue lo que me hizo el clic en la cabeza. Después de ahí empecé a aprender. Pero respondiendo a tu pregunta, citaba esto para que la gente pueda ver, ¿no?, de lo que estamos hablando. Quizás el mejor video que anda dando vueltas. Y respondiendo a tu pregunta, sí, en general se planta mucho en líneas, pero no hay un criterio así firme. Lo importante acá del sistema agroforestal es justamente que nosotros salgamos de la idea de plantar árboles. Yo, en convencional, la gente va y quiere duraznos, va y planta un durazno acá, a 4 metros planta otro, a 4 otro, y así, y hace líneas y hay un durazno. Y alrededor le hace una cortina de casuarinas, y quien está ya más avanzado quizás hace en las entrelíneas, siembra unos pastos o deja crecer unos pastos nativos o algunas flores para agregar biodiversidad, ¿sí? O sea, dentro de esos sistemas de monocultura no es que todo no es que es blanco-negro, siempre hay matices y hay gente que avanza, digamos, ¿no?, en ese sentido. Pero la propuesta nuestra de la agrofloresta es superadora en ese sentido, porque salimos del concepto de planto árboles a plantar un bosque, a plantar un ecosistema, o como le decimos, un agroecosistema, que es un ecosistema intervenido por los seres humanos. Entonces, la idea nuestra es plantar árboles. Podemos hacerlo en líneas, en islas, como quieran. En líneas es muy práctico, ¿no? Entonces, en general, siempre los plantamos en líneas. Plantamos árboles que se complementan, ¿sí? Que tienen esa capacidad de cooperar entre sí, o sea, apuntamos también mucho a las sinergias entre las plantas, que sabemos que existen. La gente también tiene como en la cabeza una teoría muy mal interpretada de Darwin, o un darwinismo social pasado a la ecología, en donde todas las plantas compiten, y en realidad no. La competencia es un proceso que existe, pero junto con los procesos de competencia también existen procesos de cooperación, mutualismos, ¿sí?, simbiosis. Y es más, cuando lo analizás desde una perspectiva ecosistémica y más holística, lo que ves es que las relaciones que predominan en general, sobre todo en los ecosistemas naturales, son las de cooperación. Las plantas en un bosque, por ejemplo, están todas conectadas. En un bosque desarrollado, todas las plantas están conectadas mediante las raíces. Vos desde arriba ves los árboles, pero abajo todas las plantas están formando una gran red de raíces. Claro, un mundo, ¿no?, ahí abajo. Exacto, el suelo es un mundo desconocido que recién ahora están empezando a ver qué pasa. Hay un video también, ya que estoy recomendando videos y cosas, hay un video que se llama, es de una investigadora que descubrió esto, por ejemplo, cómo los árboles se mandaban señales de carbono unos a otros por intermedio de las raíces, y el video se llama Cómo los árboles se comunican. Es muy lindo y además tiene base científica, así que es importante. Y volviendo a lo de la agrofloresta, nosotros lo que buscamos justamente es, ok, vos querés duraznos, vamos a plantar duraznos, pero junto con los duraznos vamos a buscar una planta que le haga un poquito de sombra por arriba, porque el durazno no es que quiere siempre sol, en algún momento le sirve la sombra. Vamos a plantar otra planta que atraiga polinizadores. Vamos a plantar otro árbol, por ejemplo, que fije nitrógeno. Nosotros hemos plantado algunos sistemas con duraznos. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo uno con duraznos, a los cuales le asocié árboles de algarrobo. Y el algarrobo está al lado de un durazno, o también le asocié sauces. El algarrobo, por ejemplo, tiene una función re importante, que es la fijación de nitrógeno. O sea, abona el suelo. El nitrógeno es el nutriente más utilizado en la agricultura mundial. Se gasta millones y millones de dólares en los fertilizantes químicos nitrogenados. Y además de eso, el nitrógeno, que insume un gran costo energético, o sea, se gasta petróleo para sintetizar ese nitrógeno. Además, ese nitrógeno después termina contaminando los cursos de agua. O sea, claro. Yo en esto estoy formando un bosque y además estoy poniendo un árbol que me está dando un servicio, que es el abonado. Entonces, buscamos este tipo de cosas con las agroflorestas. Pensaba en eso de la importancia de rescatar, que es un concepto, Pato, que vos en tus columnas lo traes bastante, y recién lo mencionabas, Augusto, la del servicio ecosistémico,
justamente porque tiene que ver con esto, con el optimizar los recursos, con el utilizar de una manera estratégica y responsable la intervención humana en los territorios. Y cuando te escuchaba pensaba en esto de que muchas veces en espacios más pequeños o en espacios alternativos se tiene esta mirada amplia e integral sobre el territorio, donde no se ve una competencia entre las especies o las plantas, sino algo complementario. Pusiste el ejemplo claro de las plantas y las sombras y pensaba en eso, como muchas veces en las huertas se utilizan determinados lugares para sembrar algún tipo de producto o de fruto, justamente aprovechando esa estructura y ese territorio y ese espacio con el cual contás, que obviamente la mirada que está imperante en relación a la ecología, a la agricultura, no lo tiene en cuenta. Sí, tal cual. Por eso yo mencionaba esto de los costos ocultos a veces y de cómo también hay que generar o una retribución económica o digamos, el reconocimiento. La gente que trabaja en la agricultura necesita ser reconocida, digamos. Son las personas que producen alimentos. Y muchas veces vos vas, te compras el tomate o te compras el durazno y ni sabés cómo fue producido. Y capaz que hay una persona que se esforzó un montón. Al menos, por eso no me quiero enfocar en el precio justo, tanto en el precio justo, aunque para mí es re importante, pero sí me quiero enfocar mucho en el reconocimiento. Sí. De la gente que produce alimentos y que además de producir alimentos está en el cuidado de la tierra. O sea, debería ser si nos ponemos a pensar así, la gente que está con las manos en la tierra, que está produciendo alimentos, es la gente más importante que tenemos, porque cuidan nuestro sustento. Es así. Así que bueno, un poco... Sí. A mí me surgen dos cosas más que las dos vienen en relación a las cosas que estás contando. Una es la reivindicación y la lucha de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, que vienen hace tiempo poniendo el tema de la tenencia de la tierra, el acceso a la tierra, ¿no? Como una necesidad. Y qué difícil es como que quien produce tenga una renta y pueda planificar también su trabajo sin tener una tierra, por ahí teniendo siempre que andar alquilando y con unas condiciones bastante complejas, que no pueden construir para tener una vivienda más o menos digna, que no pueden planificar a más de uno o no sé bien cuántos años. Eso por un lado. Y por el otro, después te la dejo si querés responderla, si nos da el tiempo, ¿qué lugar tienen los animales en todo esto? La ganadería, o bueno, ¿qué relación, si en estas producciones también están los animales de alguna manera, más allá de algunos pájaros que puedan, o algunos otros animales o microorganismos que anden en el suelo, otros animales? Bien. Bueno, sí, por supuesto que todo lo que tenga que ver con la posibilidad de acceder a la tierra y trabajarla genuinamente, salir un poco de esta idea de la especulación. La verdad que hoy hay mucha especulación sobre la tierra. De hecho, en región pampeana, una parte importante de las tierras está siendo... O sea, los sistemas de producción están basados en el arrendamiento. No hay una cuestión así. A veces se plantea como que la concentración de la tierra es el principal problema. Y yo por ahí, hay concentración de las tierras en región pampeana, estoy hablando, pero no es tan grande como es la concentración de la producción. Es decir, hay mucha gente que es propietaria, que no tiene gran cantidad de hectáreas, pero alquila. Y quienes alquilan, esa gente sí está concentrando. Y eso es un problema enorme, porque estos sistemas de producción de escala, la renta la hacen justamente por la escala y no por la eficiencia en la producción por unidad, por hectárea. Si vos estás pensando en una política pública o a escala planetaria, nos podemos hablar de, ¿qué sería lo mejor? ¿De qué forma podríamos producir más alimentos, cuidar mejor la tierra? Tenemos que pensar en la pequeña escala.
la pequeña escala es lo que mejor cuida la tierra, es lo que el uso más eficiente de todos los recursos se logra con la pequeña escala. Y esto no es que o sea, es algo lógico. Si vos tenés que cuidar 10 por 10, lo vas a cuidar mejor que un 100%, ¿no es cierto? Es evidente, o sea, conocés cada rinconcito. Bueno, un poco es eso. Después, obviamente, las ineficiencias que se pierden por la escala, que habitualmente dicen eso, bueno, si vos tenés un campo más grande, ganás escala y sos más eficiente, accedés a cosas a servicios que por ahí siendo pequeño no podés. Bueno, pero ahí es donde está el poder de la organización. Vos sos pequeño en tu pedacito que tenés, pero si te organizás con otra gente que tiene otro pedacito, en realidad te terminás transformando en un gran superorganismo, que es un poco la idea, tanto de la agrofloresta y del bosque como de las personas, ¿no? Tejer una red. A mí en Brasil me tocó trabajar con una cooperativa que empezó siendo así 4 o 5 personas que se organizaban y querían ir por la cooperativa, y a partir de una política pública, de un proyecto del gobierno el gobierno de Lula, si no me equivoco en ese momento, se generó un crédito, un incentivo y crearon una cooperativa que movía millones y que le daba la posibilidad de vender sus productos a un montón de familias que vivían en el ámbito, en zonas rurales, en donde antes no podían, o sea, producían para autoconsumo y después tenían que salir a trabajar a otros campos porque no tenían forma de sacar su producción, porque estaban tan lejos, tan alejados de la ciudad que no podían sacarla. Con la creación de esta cooperativa, la cooperativa se hizo de transporte, tiene camiones propios actualmente, y esos camiones recorren todas las fincas, retirando los 4, 5, 6 cajones que produce cada familia, y esa familia ahora, le cambió la vida. Entonces, una cosa no va separada de la otra, por eso es fundamental. Y bueno, y ahora cómo pasar a lo otro, no sé cómo lo engancho, pero lo que puedo decir de los animales es que son súper importantes, ¿no? En general los ecosistemas naturales, tienen animales, ¿no? Entonces es natural. Y lo importante acá es que la producción animal, que por lo menos con la que trabajo, siempre sea en sintonía o esté en la dinámica de lo que sería el ecosistema natural, y un poco respetando las condiciones de bienestar de los animales, digamos. Por ejemplo, vamos a hablar de una vaca, que si la polémica siempre está con las vacas. Yo trabajo un poco con ganadería sobre pastizales acá en Cuenca del Salado, y bueno, nosotros lo que buscamos es que la vaca tenga su hábitat natural, es decir, un pastizal en donde come, donde puede seleccionar su dieta y donde se la cuida de forma tal de que pueda reproducirse, que ahí de la reproducción es donde obtenemos nosotros la producción. Entonces es un gana-gana en ese sentido. Claramente, para quienes estén con el tema del vegetarianismo o el veganismo, hay una discusión que no la vamos a resolver, que es el tema de la muerte del animal. Yo tengo un conflicto personal con eso, porque amo los animales, pero al mismo tiempo me toca trabajar, y bueno, no sé, hasta el momento no encontré, he sido vegetariano, he intentado ser vegano, después volví, bueno, no importa, pero en definitiva lo que sí tengo para decir, y lo más importante, es que en estos sistemas de producción que proponemos, sea con agrofloresta o sea sin los árboles, donde trabajo en Cuenca del Salado, tratamos de sostener la biodiversidad a partir de las vacas. O sea, los pastizales naturales son nativos de acá. Si nosotros pensamos cómo es este ecosistema, naturalmente, cómo sería sin las personas, sería un pastizal. Entonces las vacas nos ayudan a conservarlos. Si sacamos las vacas y si hacemos agricultura, estamos yendo en otro sentido. Así que ahí es donde las vacas realmente tienen un gran peso. Yo creo que las vacas son para comer o para cuidar el pastizal, ese sería el que es difícil de resolver, ¿no? Pero bueno, lo importante en esto es la dinámica de los herbívoros. Los herbívoros, en este caso las vacas o las ovejas o las cabras, son súper importantes porque ayudan a fijar carbono. Los pastizales son bombas de carbono y potencian un montón, realmente eso está bastante estudiado, todos los servicios ecosistémicos. Entonces está muy bueno. Otro tema, y en el cual yo no me quiero meter tanto, pero son los cerdos y las aves y gallinas. Porque esos sí comen granos, comen cosas que nosotros comemos. Claro.
Esa es la diferencia. La vaca, la cabra y la oveja son los animales que yo diría, si vamos a pensar en las producciones animales, pensemos primero en eso. Además hay un montón de lugares donde no se puede hacer agricultura. Hay cálculos que dicen que el 60% de las tierras a nivel planetario no son aptas para agricultura y sí son aptas para pastoreo. Entonces, de ese 60% de esas tierras podríamos sacar algunos productos, digamos, en términos de pensar en alimentos. Pero al momento de pensar en huevos o en carne de cerdo, yo diría que hay que bajar drásticamente todo eso, o carne de pollo, el consumo. Yo creo que diste una muy buena introducción. Por ahí este tema más de la ganadería y de cómo vienen trabajando ustedes, se me ocurre que da para otra charla más extensa. Nos estamos quedando ya terminando este segmento, así que te la dejo picando por ahí para dentro de unos meses, retomar la charla y bueno, volvemos a profundizar en este tema. Dale, encantado. Es un tema de gran polémica de la ganadería, pero está bueno hablarlo. Te mandamos un abrazo, Augusto. Muchas gracias. Un abrazo grande, che. Un abrazo grande, Pato, y gracias por traer siempre estas temáticas a Charco. Bueno, abrazo y saludos a Sarasa, que la veo ahí por la camarita. Ahí se lo mandamos y se lo damos. Un beso, Pato. Chau. Pasaba Pato con su columna socioambiental, trayendo la voz de Augusto Colayoya, ingeniero agrónomo y agroforestero, indicando otras maneras de producir y de cuidar los territorios que tiene que ver con la biodiversidad y la agrofloresta. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Es la tribu. La falla encendida.